el contexto creo que es lo nuevo en esta caída, en este cambio de régimen, o diríamos en esta transición. Estamos a nada de unas elecciones. El ciudadano peruano, Paulo, está quizá con muy pocas ganas de acercarse a la política, pero tiene que hacerlo, es su deber, ir a votar. ¿Crees que este cambio de presidente va a tener algún impacto en la votación del 12 de abril? Buenas noches, Paulo, gracias por tu tiempo. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Tú acabas de plantear una pregunta fundamental, ¿no, Santiago? En el sentido de que si todo esto realmente le interesa o no a la ciudadanía. Creo que ese es, digamos, algo que eh, deberían preguntarse también los políticos y las políticas que están en el Congreso en este momento, ¿no? Pero mucho me temo de que en realidad ya desde hace bastante tiempo, ¿verdad? La clase política que está en el Parlamento de nuestro país está bastante desconectada de la ciudadanía. Eso no es una novedad, ¿no? Y finalmente lo ocurrido el día de hoy, más allá del deterioro institucional que tú has resumido muy bien, que tú has señalado muy bien, ¿no? También, digamos, hay que entenderlo en una clave de estrategia electoral, de campaña electoral, Santiago, porque estamos en un proceso muy cercano a las elecciones del 12 de abril y sin duda esta lógica electoral es la que ha imperado también en la decisión que se ha tomado el día de hoy. Entonces podríamos decir de que si no estuviéramos en el contexto de elecciones, en el Congreso hubieran protegido a José Gerí, ¿no? Hubieran dicho ya que termine. De alguna manera, los grupos políticos en el Congreso han querido jugar electoreramente, quizá también para mostrarse fiscalizadores y decir, vamos a sacar a José Gerí. ¿Ha influido ese contexto electoral, Paulo? Yo creo que más allá de si sacar a Gerí o no era un asunto relevante para estos grupos, lo que hemos visto ya desde la vacancia de Dina Boluarte el año pasado, Santiago, y ahora la censura de José Gerí, es a Renovación Popular, ¿no? Como un partido, como una organización que busca distinguirse, digamos, de las decisiones que toma la mesa directiva del Parlamento. Eh, el año pasado, Renovación Popular fue la bancada que impulsó la presentación de una vacancia contra Dina Boluarte y hay que recordar que los últimos partidos que se adhirieron a la vacancia fueron Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Claro. Y ahora, nuevamente, es Renovación Popular, ¿no? La organización que más insistentemente ha venido, digamos, proponiendo la censura de José Gerí, esta vez, ¿no? Propinando una derrota claramente, digamos, en votos a Fuerza Popular, que a diferencia de lo que hizo el año pasado con Dina Boluarte, cuando finalmente se adhirió a la vacancia, en este caso se convirtieron junto con Somos Perú y uno que otro congresista eh, en los únicos, digamos, que sostenían la presencia de José Gerí, ¿no? Entonces, en términos electorales, yo diría que Renovación Popular ha, digamos, derrotado parlamentariamente a Fuerza Popular. Correcto. Y eso también es una lectura que interesante porque planteas, ya diríamos, la batalla electoral en la coyuntura política diaria, ¿no? Y la coyuntura política es esa, una censura de un presidente que se debilitó, un presidente que tenía una agenda reducida, pero aportó, digamos, para rápidamente desgastar ese capital político que tenía. Yo lo que no puedo creer, Paulo, y dime tú tu opinión, es que Gerí entró con más del 50% de aprobación. Fue muy popular al inicio y Sí, probablemente a ver, todavía tenga una aprobación alta. Eso no es suficiente para mantenerte en el poder, ¿no? O sea, increíble también que con alta aprobación termine siendo defenestrado de una manera tan sencilla, con una moción de censura. Ni siquiera le aplicaron vacancia. ¿Cómo ves la figura del propio José Gerí? ¿Jugó bien sus fichas?
algunos dicen, oye, tuvo que mantener una línea más cercana con bancadas importantes en el Congreso, que lo sostengan, que le garanticen que sea hasta julio, pero sus escándalos hicieron insostenible esta figura. ¿Cómo ves la figura de José Gerí ahora que también quedó ya sin la presidencia, ¿no? Bueno, creo que en general, si en algún momento vamos a recordar la presidencia de José Gerí Santiago, Ujú. no va a ser por ningún asunto meritorio, ¿no? Sino más bien, estoy seguro que vamos a preguntarnos cómo es posible que alguien como José Gerí haya sido encargado de la presidencia de la República. Creo que es así como en algún tiempo vamos a evaluar lo ocurrido en este momento. Porque eran demasiadas las alertas, ¿no? Las luces rojas sobre la trayectoria personal y política de José Gerí. Y los temas que finalmente han llevado al Parlamento a tomar esta decisión, Santiago, no son temas menores, no son temas solamente de frivolidad o de carácter privado, tienen que ver con una manera de ejercer el cargo de la presidencia de la República, tienen que ver con esa visión que tienen algunos actores políticos de creer que pueden estar por encima del bien y del mal. Entonces yo no veo en realidad, digamos, un atenuante, ¿no? O no veo a José Gerí como una víctima de las circunstancias. Todo lo contrario. Cada semana que ha ido pasando hemos tenido mayores certezas de una serie de hechos graves, políticamente, éticamente, ¿no? Que creo que hacían insostenibles su presencia en condiciones normales en nuestro país. Ahora, ¿cómo ves la terna de candidatos que aspiran a reemplazarlo? Porque el Congreso ya presentó las 4 opciones que mañana estarán sobre la mesa para elegir, ¿no? Y quizá la más fuerte de todas es la opción de María del Carmen Alba, en la medida que es una congresista que está en Acción Popular y que podría jalar votos de tanto los bloques de derecha como los bloques de izquierda. Está Edgar Raimundo también. ¿Cómo ves esas opciones y en todo caso, qué nos espera políticamente como país? Sí, de las 4 personas que han presentado su postulación para asumir la presidencia del Parlamento, ¿no? Es muy poco probable que actores como Edgar Raimundo, ¿no? O el congresista José Balcázar, por su procedencia de sectores más izquierda, sean apoyados por la mayoría de grupos en el Parlamento, ¿no? Y en el caso de Héctor Acuña, si bien es cierto, no es alguien que pueda ser calificado de izquierda, es también un congresista que no ha tenido, digamos, una cercanía muy grande con las organizaciones, con las bancadas, con los grupos que han venido conduciendo el Parlamento durante los últimos años. Eso, creo, esas circunstancias hacen prever de que la mayor posibilidad se encuentra en María del Carmen Alba. No necesariamente por méritos propios, porque hay que recordar que María del Carmen Alba fue una presidenta del Congreso con una serie también de cuestionamientos de Ujú. carácter político, ¿no? Hay que ser honesto también en decir de que no se conocen actos, digamos, de ser mochasueldos, de Mari Carmen Alba. Eso no ha ocurrido, ¿no? Sino más bien las decisiones políticas, la manera en que está, digamos, ha tenido un comportamiento a nivel personal, ciertamente medio autoritario, etcétera, ¿no? Pero, digamos, todo indica de que ella debe ser la persona por la cual la mayoría de bancadas va a sentir mayor confianza en este momento. Ujú. Ahora, también se hablaba de que en caso de ser elegido uno de estos 4, debería mantener a un buen número de ministros como para evitar, digamos, una parálisis del aparato estatal, como para permitir una continuidad de los funcionarios, los directores, los titulares de pliego, digamos, del Poder Ejecutivo. ¿Cómo viste, por ejemplo, esta despedida de los ministros que le hicieron hoy a José Gerí? Me parecía
simbólico el hecho de que Gerí era el único que salía y los ministros se quedaban, más allá de querer salir por la puerta principal y eso. ¿Le convendría al país mantener cierta estabilidad en el equipo de gobierno? Eh, Santiago, el primer ministro, Ernesto Álvarez, no sabe cómo se llama el ministro de Energía y Minas, ¿no? Esa es la precariedad, ¿no? Este es un gobierno en el que estoy seguro, la gran mayoría de peruanos y peruanas ni siquiera conoce el nombre de dos ministros. Ha sido tan irrelevante este gobierno en términos de gestión pública, de políticas públicas, ¿no? Tan irrelevante que ni sus propios integrantes se conocen bien unos a otros. Por tanto, yo no creo que estemos, digamos, ante un gran equipo que esté haciendo un gran trabajo, que esté implementando alguna reforma importante, ni mucho menos. No, no tendría esa preocupación en todo caso, ¿no? Interesante, Paulo. Te agradezco mucho. Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, dándome su mirada sobre la nueva crisis política que vive el país y esta última reflexión sobre el equipo de gobierno que cayó en la irrelevancia, has dicho tú, ¿no? Que no hay nada importante que se esté desarrollando. Claro, incluso hablaríamos de la seguridad ciudadana nada más, ¿no? Con muy pocos resultados y con una reciente escalada en los crímenes de choferes en el transporte público. Gracias, Paulo Vilca, por tu tiempo. Un gusto conversar contigo. Gracias a ustedes.